Hola, ¿cómo están? En el episodio anterior aprendimos sobre cómo crear aplicaciones, cómo contenerizarlas, cómo agregarles inteligencia artificial, cómo agregar una base de datos como DynamoDB, que es documental, serverless, cómo crear clases de Kubernetes, desplegarlos, agregar seguridad. Hemos aprendido un montón de cosas durante todo este camino de desarrollo de Picture Social. Sin embargo, un punto muy importante es, ahora que ya tenemos todo, cómo exponemos las APIs de forma que cumplan cuatro requisitos que Picture Social puso en una de sus retros. Lo primero es que nada sale directamente de Kubernetes. Tiene que haber un canal privado desde un componente tipo API Gateway hacia el backend para que todo se haga a través de una VPC y tengamos protección de la capa de la lógica de negocio. Lo segundo es de que debemos crear un caché, de tal forma que cuando hay contenido estático, contenido que no cambia mucho, no estoy llamando cada vez al backend, sino que consumo copias o réplicas locales del resultado de esa misma API y hago menos llamados a backend. Eso es muy bueno. Lo tercero es de que tenemos que establecer rate limits. Y cuando hablamos de rate limits, vamos a hablar de cuántos requests por segundo, por ejemplo, vamos a poder aceptar. En el caso de Picture Social, la infraestructura y todo lo que hemos creado está diseñado para máximo 10.000 requests por segundo. Entonces tenemos que establecer máximo ese límite. A partir del request 10.001 por segundo, entonces entra en throttling y no se acepta esa petición. Y como cuarto, y muy importante también, es de que debemos solicitar que se envíe siempre un API key, una llave para poder consumir el API. Entonces, vamos a aprender hoy día cómo se hacen esas cuatro cosas en el camino y sobre todo vamos a ir aprendiendo sobre Amazon API Gateway, que es lo que nos va a ayudar a conectar todas estas piezas, todos estos requerimientos, con todo el esfuerzo que hemos estado haciendo semanas y meses anteriores. Entonces, vámonos a la demo. Ok, vamos entonces a lo primero. Lo primero es, necesitamos un API Gateway. ¿Cómo lo creamos? Es muy sencillo. Nos vamos a ir a la opción de API Gateway y dentro de la opción de API Gateway vamos a darle clic en Create API. ¿Ok? Cuando hagamos clic en Create API nos van a salir varias opciones de qué es lo que necesitamos. Tenemos la opción de HTTP API, que básicamente es un API de tipo HTTP que soporta OIDC, que es OpenID Connect, y OAuth 2, o tiene soporte nativo para CORS, ¿no? O WebSockets, cuando yo necesito, por ejemplo, temas en real time, o APIs REST, como es en nuestro caso, que básicamente vamos a hacer un diseño del API, funciona para todas las APIs que tengamos, o APIs REST privadas que funcionan únicamente dentro de una VPC, ¿no? Delimitadas a una red local. En nuestro caso, esta va a ser una REST API que va a ser consumida de forma pública y que va a consumir los componentes de Kubernetes de forma privada. ¿Ok? Entonces tenemos dos opciones. Tenemos la opción de build y nosotros la diseñamos uno por uno, o tenemos la opción de import. En la opción de import, lo que ustedes pueden hacer es básicamente importar un Swagger, ¿ok? Importar un Swagger común y corriente, y ese Swagger lo que va a permitirles es que se importen automáticamente todos los métodos que ustedes han creado en todas las APIs que ya tienen definidas. En nuestro caso ya tenemos una, ¿sí? Voy a irme a la opción de APIs y vamos a ir a la opción Pictures, ¿ok? Entonces acá ya tenemos nuestras APIs definidas. Ahora, como podemos ver, todos los métodos de nuestra API, esta es la misma API que vimos en el episodio anterior, va a tener slash API slash picture para el método post, slash picture slash all para el método get y slash ID también para el método get. ¿Qué es lo que hace cada uno de ellos? Vamos a repasar un poquito lo que vimos el episodio anterior. El método ID en get lo que hace es nos devuelve eh, un elemento en específico almacenado. O sea, un elemento en específico, digamos, el elemento con el ID 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces me devuelve solamente ese elemento. Si yo hago slash all, lo que va a hacer es me va a traer un arreglo con todos los elementos. ¿Ok? Absolutamente todos los elementos van a ser obtenidos y van a ser mostrados en un JSON. No le hemos puesto todavía paginación, ese es un gran problema, pero es importante que sepan que deberían poner paginación, ¿ok? En este caso simplemente trae todo. Luego tenemos el método post, ¿no? Que va a slash picture. ¿Y qué es lo que hace el método post? El método post lo que hace es crea un nuevo elemento. ¿Ok? Entonces hasta ahí, en realidad son cosas bastante sencillas que se han importado automáticamente. Ahora, para poder hacer que esto funcione, tenemos que establecer una ruta
Y dos, tenemos que asegurarnos que esa ruta sea privada. ¿Cómo podemos crear una ruta privada? Lo podemos hacer en la zona izquierda a través de VPC Links. VPC Links les permite establecer ese canal, esa comunicación privada uno a uno entre un balanceador privado de Kubernetes y un API Gateway. ¿Ok? ¿Puedo tener múltiples VPC links por un API Gateway? Sí puedo. ¿Puedo tener múltiples VPC links para una misma API? También puedo. ¿Ok? Entonces es importante que esto está asociado a un balanceador, pero puedo utilizar múltiples. Entonces vamos a probar, por ejemplo, puedo crear una VPC link y en esta VPC link voy a utilizar el mismo tipo de API que he creado, por ejemplo, REST APIs. Le ponemos un nombre, vamos a llamarle, por ejemplo, Pictures NLB 01. Y acá vamos a elegir un target NLB. Cuando nosotros estamos en Kubernetes, tenemos la posibilidad de crear un balanceador de tipo privado a través de dos anotaciones que de hecho están documentadas en el blog post de este episodio y que pueden ver en el enlace que les va a aparecer en el QR en unos segundos. ¿Ok? Y esta especificación de balanceador privado va a permitir que se cree un Network Load Balancer de tipo privado que luego me va a aparecer en este listado. ¿Ok? Entonces basta con que yo elija uno de ellos, ¿ok? Por ejemplo, este de acá, y yo le dé Create, lo que va a pasar es que va a crear una conexión con ese balanceador privado y esa conexión, que va a demorar unos segundos en crearse, o minutos en realidad, lo que va a hacer es que va a permitir conectar esas APIs de API Gateway hacia este backend privado. ¿Ok? Entonces, esto va a demorar, como les dije, algunos segundos. Yo ya tengo uno creado y vamos a utilizarlo para efectos de simplificar el video. Me voy a ir a APIs, por ejemplo, y voy a irme nuevamente a esta API Pictures. Y en esta API Pictures, ¿cómo es que yo configuraría este endpoint de VPC Link privado? Me iría a cualquiera de los métodos, por ejemplo get, me voy a integration request de este método /API/picture/id, y lo que yo voy a hacer ahora es, voy a cambiar, este es un balanceador de hecho que no resuelve de forma pública, solo de forma privada, y yo lo que voy a hacer es voy a cambiar este método de integración HTTP por el método de integración VPC Link, ¿ok? Y voy a seleccionar que voy a hacer un proxy integration. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que voy a hacer un pass-through hacia este balanceador privado a través de este túnel que se llama VPC Link. El método va a seguir siendo el mismo, get, ¿no? El VPC Link lo podemos seleccionar de acá. Como les había dicho, yo ya tengo uno creado. Y finalmente puedo establecer cuál es el endpoint al cual voy a apuntar. ¿Ok? Apunto a la ruta del balanceador privado /API, tal cual, /picture/ID. Cuando lo pongo entre llaves, como lo están viendo ahora, es porque ese es un método que es esperado del cliente. O sea, el cliente tiene que entregarme ese método. ¿Ok? Le doy clic en Save. Y esto lo que va a hacer es, básicamente me va a dar una conexión privada con mi API para que cuando yo le llame de forma pública, permita que funcione. ¿Ok? Muy sencillo. Entonces, esto lo tengo que hacer para todas mis APIs y me va a permitir que ya me pueda integrar de forma local. Es súper sencillo, como pueden ver. Sin embargo, falta un paso adicional, que es ya tenemos el requerimiento 1, que es Kubernetes no está presentando nada de forma pública, ¿no? Lo está haciendo a través de un canal privado y API Gateway lo está exponiendo de forma pública. Pero me falta cubrir los otros tres requerimientos, ¿no? El throttling, el caché y que necesite una llave. Entonces vamos a ver cómo funciona. Para eso tenemos que publicar nuestra API. Entonces nos vamos a Actions, nos vamos a Deploy API, vamos a desplegarla. Y acá lo que podemos hacer es vamos a crear un nuevo stage y este nuevo stage se va a llamar, por ejemplo, certificación. Este stage de certificación le vamos a dar clic en Deploy. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar que vamos a tener una ruta de invocación. ¿Ok? Esta ruta de invocación es la URL pública desde la cual yo ya puedo comenzar a llamar hacia este API de forma externa y nuevamente la comunicación entre API Gateway y Kubernetes es interna. Requerimiento número 2 que vimos en nuestro blog post era necesitamos que no se llame al backend por contenido que no cambia mucho o que es estático. Así que nos vamos a Enable API Cache, le doy clic
y le vamos a poner una capacidad. ¿Hasta cuánto de caché va a almacenar? Ustedes tienen que estimar eso en base a los modelos de datos que van a presentar. En mi caso yo voy a poner más pequeño, que va a ser 0.5 gigas. También puedo encriptar la data en caché porque esa es data que está siendo almacenada en reposo, ¿no? Y puedo tener requerimiento de encriptarlo si así lo deseo. Y las llaves las maneja directamente este mismo servicio. Si no es necesario, como es mi caso, simplemente no le demos clic. Vamos a ponerle un time to live de 5 segundos. Y finalmente le voy a quitar la opción de autorización, ¿ok? No quiero autorización para poder hacer una invalidación de caché. En mi caso, cada 5 segundos, simplemente. Requerimiento 2, entonces, check. Requerimiento número 3, que es súper importante, es throttling. Y hemos dicho que queríamos máximo 10.000 requests por segundo, o RPS, como lo van a encontrar en mucha documentación. Entonces acá ustedes pueden configurar cuántos requests máximos por segundo puede servir esta API, ¿ok? Y finalmente hay dos cosas adicionales, ¿no? Que es, si quiero activar un WAF o un Web Application Firewall, ¿para qué activaría un WAF? Para protegerme de los top 10 tipos de ataque según OWASP. ¿Okay? Yo puedo entrar a mi buscador y puedo poner top 10 OWASP 2022, ¿no? Y acá van a ver cuáles son los top 10, ¿no? Pueden encontrar en cualquiera de las páginas fallos de control de acceso, criptográficos, inyección. Bueno, esos top 10, que los tengo por acá también, me van a ayudar a identificar cuáles son los tipos de ataque que hoy día cubriría, por ejemplo, nuestra activación de un Web ACL con un WAF. ¿Ok? Entonces, súper importante, si ustedes lo necesitan activarlo, en este caso no lo vamos a activar. Y finalmente, si quiero hacer una autenticación mutua, voy a tener que intercambiar certificados entre el API Gateway y el cliente, ¿no? Entonces yo puedo trabajar acá con certificados que yo mismo administro, de tal forma que haga ese intercambio si así lo deseo. Le voy a dar clic en Save Changes, ¿ok? Vamos rapidito a Save Changes. Eso es todo, ¿ok? Nada complicado. Ahora nos faltan el tercer paso, o perdón, el cuarto requerimiento, que era, oye, ¿cómo hacemos para ponerle llaves? ¿No? ¿Cómo hacemos para ponerle llaves y que el consumo de las APIs sea únicamente a través de llaves? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos primero a Usage Plan. Entonces, vamos a crear un Usage Plan que se va a llamar, por ejemplo, certificación. Y acá también puedo habilitar un throttling. Ojo que lo que te dice es que esto de acá va a generar máximo request y máximo burst. Hemos configurado el máximo rate de request por segundo para toda la API. Pero yo podría decir, esos 10.000 requests por segundo para certificación, lo máximo que puede consumir es 300. ¿Ok? De los 10.000 que tengo. Entonces, ¿eso es para qué? Para establecer límites por usage plan, ¿ok? Por plan de usos, porque no todos van a tener las mismas necesidades. Y acá podría ponerle, por ejemplo, 150, ¿ok? De burst. Siempre recuerden que pueden ir a cada una de las anotaciones, ¿no? Por ejemplo, es el token bucket y acá es cuántas veces el token es añadido, ¿no? Es 300 veces. Pero básicamente esto me permite saber si es que no estoy muy seguro qué es lo que estoy poniendo, me permite establecer esos valores. Luego, puedo establecer cuotas de cuántos requests, por ejemplo, por mes voy a tener. Yo no le voy a poner ninguna cuota acá porque ya lo estoy manejando a través de los RPS. ¿Ok? Le damos clic a siguiente y finalmente me dice añade un stage. Así que voy a añadir el stage de pictures. Vamos a ponerle un stage por acá y finalmente le voy a dar clic en guardar. Listo. Y lo último es, vamos a crear un API key. ¿Okay? Entonces nos vamos a la izquierda donde dice API keys y vamos a crear un nuevo API key que se va a llamar certi. ¿Ok? Que va a tener un API key que va a ser autogenerado. ¿Ok? Se va a autogenerar para yo no tener que poner un texto plano que guarde en algún lugar. ¿Ok? Entonces vamos a darle clic en Save. Y ahora le voy a agregar un usage plan. ¿Cuál es el usage plan? Certificación, ¿no? Listo, le damos en salvar y ya tenemos todo listo y configurado. ¿Cuál es mi API key? Acá lo puedo ver, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que cuando yo haga un request, vamos a tener que agregar un x-api-key como header y pasar este valor para que la autenticación de este parámetro sea validado y que pueda aplicar todas las políticas que acabo de utilizar. Último paso, pero súper importante, es que debo decirle que las APIs sí necesitan autenticación y que las APIs sí necesitan un API key.
¿Cómo lo puedo hacer? Me voy nuevamente al método, digamos por ejemplo a get. Le voy a dar a method request. Y acá, donde dice API key require, yo puedo darle true. ¿Ok? De tal forma que esta API va a pedir siempre un API key, de lo contrario me va a botar 403, ¿no? Me va a botar un no autorizado. ¿Qué más? Yo podría agregar un validador de request. ¿Para qué? Para que valide que tenga todos los parámetros y que el body sea correcto. También lo puedo hacer. ¿Para qué? Para que no lo haga el backend, sino que el mismo API Gateway valida mi body antes de que yo lo mando a backend, de tal forma que también hago offloading de esa carga de cómputo. ¿Ok? No lo voy a hacer en este caso. Y por último, autorización. Por ejemplo, yo puedo utilizar un rol de IAM. ¿Para qué? Para decir, oye, mis Lambda Functions que van a llamar estos servicios de negocio que están en Kubernetes van a tener un rol y ese rol tiene atachado el permiso para poder ejecutar esta API de Pictures. Así, no solamente es privado, tengo un key y todo, sino que también hago una autorización con permisos para validar que realmente este componente tiene o no tiene permisos. ¿Ok? Entonces, súper interesante todo lo que se puede hacer con unos clics que en otro escenario, y no me van a dejar mentir ninguno de los que ya están utilizando API Gateways, de cualquier operador, de cualquier cloud provider, de cualquier fabricante de software, es súper complejo de configurar. Entonces, se ha simplificado muchísimo por acá. Tampoco lo voy a configurar porque no es necesario para nuestro caso de uso. Entonces, tenemos API Key Require, no estamos validando body y no estamos validando autorización en este momento. Entonces, ¿cómo validamos realmente que si no tengo un API Key esto no funciona? Podríamos hacer algo como esto, ¿no? Podríamos irnos a nuestro API que está dentro de Usage Plan, certificación. Acá tengo mis API keys, tengo mi marketplace, tengo todo en realidad. Me voy a ir a los stages, donde yo tengo configurado certificación. Y acá tenía esta URL, ¿no? Entonces, si yo llamara a esta URL, que era /API /picture por ejemplo, el número 02, lo que me va a pasar es, oye, no hay un authentication token, ¿no? Entonces está validando que cualquiera no lo pueda llamar. Entonces, de esta forma les he mostrado muy rápidamente y muy fácilmente cómo pueden configurar API Gateway desde sus APIs. Por favor, lean este blog post que les va a dar el paso a paso con mucho más detalle y nos vemos en un siguiente episodio. By the way, en el siguiente episodio vamos a aprender cómo agregar capacidad just in time hacia clusters de Kubernetes cuando no tenemos idea de cuál va a ser el consumo de cómputo y necesitamos que el cómputo esté disponible ya. ¿Ok? Entonces nos vemos en el siguiente episodio y cualquier comentario me lo dejan en el video.